Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a continuar con la exposición de la clase de líneas. Aquí les estoy compartiendo ya pantalla para continuar con el tema que nos quedamos, el tema 1.2, sistemas de transmisión aéreo en alta tensión. Dudas pueden interrumpir en cualquier momento de la presentación. Empezamos con el objetivo de un sistema de transmisión aéreo muy sencillo. La verdad que no tiene mucha ciencia. La línea de transmisión aérea tiene un único objetivo, entre varios, bueno, con varios objetivos, pero el más importante es conectar los centros de generación donde se produce la energía eléctrica con los puntos de toma de carga. El caso es de que la generación la mayor parte de las veces queda muy alejada de los centros de consumo. Por ejemplo, Nuevo León, un lugar donde es una zona geográfica altamente industrializada, está a más de 200 kilómetros, por ejemplo, de la zona de Coahuila, donde hay mucho carbón, donde tenemos las dos termoeléctricas con base a carbón más grandes en el territorio nacional. Allá en Coahuila quemamos ese combustible, quemamos el carbón, generamos vapor, movemos las turbinas y generamos más de 2,000 megas en pura termoeléctrica en esas dos centrales grandes que tenemos por allá. Pero ese fluido tiene que moverse por la red eléctrica y una línea por la cual va a fluir esa energía eléctrica va a ser pues desde Coahuila hasta Nuevo León. Ahí donde nosotros ocupamos el fluido eléctrico porque resulta que la capacidad instalada de generación eléctrica en Nuevo León pues no es suficiente para abastecer toda la demanda que tenemos en esta región conurbada. Entonces, nosotros podemos ver los cables de alta tensión ahí colgando en las estructuras de celosía, en los troncocónicos, etcétera, y parece ser que no tiene ninguna función. No se mueven más que por acción mecánica del viento, no vemos que hagan algo. Y es efectivamente el comportamiento eléctrico, pues no lo podemos ver, cómo se mueven los electrones, cómo está cómo se potencian los conductores. No lo podemos ver, pero el trabajo la línea lo está haciendo. La línea puede ir de algunos cuantos kilómetros hasta cientos de kilómetros para poder conectar estos centros de consumo. Yo voy a tener una hidroeléctrica a un ladito donde haya un cauce de agua. Voy a tener gas, un ciclo combinado, ahí a un ladito donde pase un gasoducto. Yo voy a tener una carboeléctrica, pues ahí a un ladito donde tengo las minas o las menas de carbón para poder extraerlo, gastar poquito en el traslado del carbón al lugar donde voy a quemarlo y retirar las cenizas. Pero nunca voy a tener retirada la fuente o el insumo con el cual yo voy a producir la energía eléctrica, es decir, el combustible yo no lo puedo tener retirado donde yo tengo la central eléctrica. Por eso, la separación natural de los centros de carga de donde yo produzco. Y otra cosa es de que se prefiere tener los centros de generación de energía eléctrica retirados de las zonas conurbadas por el tema de la contaminación. Muchas veces es dañino si se quema combustóleo en un lugar donde haya carros, casas, podemos ver el hollín sobre los carros, podemos ver las paredes pues oscuras donde se emite el hollín al ambiente y vuelve a caer naturalmente por efecto de la gravedad al suelo, ¿no? A los carros, a las casas. Y eso no lo fumamos, ¿no? Como dicen, no lo pasamos en nuestros pulmones, entonces es mejor la generación retiradita, la que no es obviamente renovable, de los centros de consumo. Entonces, es una pregunta de examen. El objetivo de un sistema de alta tensión es ese que acabo de explicar. Y un segundo objetivo, pues les digo yo que es conectar los centros de carga, ¿verdad? A través de distintas líneas o enlaces, a través de un flujo de corriente y un nivel de voltaje específico. ¿Cómo se vería esto? Yo me voy a conectar a las redes generales de distribución para tomar energía y sacar un proceso, o me voy a conectar en alta tensión a la red nacional de transmisión para poder tomar energía en alta tensión, transformarla dentro de mi empresa
y pues sacar un proceso específico industrial. Esto es el equivalente del segundo objetivo de la línea de alta tensión. Les pido que si quieren participar o tienen alguna duda, levanten la manita virtual y cederé la palabra. Mientras no haya la manita virtual levantada, pues yo procederé en el entendido de que no hay alguna duda. Comenzamos con nuestro estimado Jonathan. Adelante, escuchamos su comentario. Disculpe, Inge, ¿las empresas que tienen su propia generación están conectadas a la red también o ellos no? Porque ya ve que como usuario normal, o sea, nosotros por ley tenemos que estar conectados a la línea de transmisión. Mira, existen de las dos formas. Existe generación dentro de la empresa que se puede llegar a sincronizar con la frecuencia o con la red de potencia de México, con el sistema interconectado. Es decir, yo puedo tener un generador aquí que al momento de cerrar y producir energía, yo puedo sincronizar ese generador con el resto equivalente Thevenin del sistema interconectado. Y existe otra modalidad, la operación en modo isla. Yo puedo cerrar un generador o energizarlo en una empresa siempre y cuando yo abra el interruptor general que me desconecte del sistema nacional como una especie de abasto aislado, ¿verdad? Entonces puedo tener sistemas que se sincronizan al sistema de potencia o que lo hacen de forma aislada al sistema. De las dos existen. No sé si alguna otra duda que tengan. Ok. Gracias por la pregunta. Continuamos. La línea de transmisión del sistema aéreo. Fíjense, esto es muy importante. Esta lámina nos describe lo que es una línea aérea, que es lo que vamos a ver en este semestre. Vamos a ver líneas aéreas. Líneas subterráneas no voy a ver ni diseño ni operación más que en media tensión cuando veamos los restauradores, el switcheo, etcétera. La línea de alta tensión es aquella que transmite energía eléctrica a través de conductores desnudos a un cierto potencial. Están tendidos en espacios abiertos y están soportados mecánicamente por estructuras que le llamamos torres de transmisión, postes, celosías, etcétera. Y con los aditamentos necesarios para aislar eléctricamente la tensión de las partes posibles de conducción a tierra, es decir, cadenas de aisladores, hilos de guardia, entre otros. Quiero que vean este diagrama. Aquí muestro la torre de transmisión, metálica obviamente, muestro un sistema de tierras, muestro el suelo, muestro los conductores de fase y están los conductores de blindaje o de guardia. Es muy importante que tengamos en claro entendimiento este diagrama de cuerpo libre. Cada parte de la línea de transmisión tiene una función específica. Los aisladores, aislar la tensión a la cual se potencian los conductores para que no haya un arco inverso y que se aterrice un conductor de línea a tierra o de línea a línea. La separación entre las fases, la separación entre la fase y la torre, la separación entre los hilos de guardia y entre los hilos de guardia y las fases. Todo eso es diseño eléctrico y diseño mecánico para poder tener una línea de transmisión confiable. Los conductores de guarda, fíjense cómo aquí tengo conductores de potencia y conductores de guarda. Los conductores de potencia tienen principalmente la misión de transmitir fluido eléctrico a un determinado voltaje, a un determinado amperaje. Y los conductores de guarda tienen básicamente dos funciones. El primero de ellos es brindar una protección contra descargas atmosféricas posibles que puedan llegar a impactar las líneas y generar obviamente tensiones transitorias peligrosas para las cargas. Estos cables de guarda son conductores tipo PGW que están puenteados a la torre de transmisión físicamente, están puestos a tierra a través del sistema de tierras. Cuando una descarga atmosférica llega a este punto, tiene dos caminos para fluir: la línea de potencia, la torre y o el hilo de guarda, estando al mismo potencial la torre y el hilo de guarda, es decir, a 1 ohm o menos la impedancia del sistema de tierras, mientras que el cable de fase a lo mejor tiene 15, 20, 30 ohms o más. Entonces la corriente dice: yo fluyo por el camino de menor impedancia. Impacto una línea de 35 ohms o impacto un cable de 1 ohm.
pues voy a fluir por el camino de menor impedancia. Entonces la descarga atmosférica va por el cable de guarda y se drena esa energía al sistema de tierras en el diseño de líneas de transmisión. Pero aparte de brindar un blindaje a esas líneas de fuerza, los conductores de guarda en su centro tienen unas fibras ópticas, tienen unos cables de fibra óptica por donde transmiten, además de la potencia de los cables de fase, por arriba yo puedo transmitir voz, datos, internet, etc, etc. Ah, caray, ¿qué significa? Que yo puedo tener una línea de 300 kilómetros de un estado a otro, pero también tengo un teléfono conectado en esos mismos 300 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que la transmisión se divide en dos negocios rotundos: la potencia y la transmisión de energía y la transmisión de voz y datos para cualquier uso, protecciones, rentas de fibra óptica para telecomunicaciones, para industria privada, para Telmex. Yo esas fibras ópticas las utilizo para pasar voz, datos, internet, lo que yo requiera, canales de protecciones. Tengo esa dualidad en la línea de transmisión. Entonces, en una línea de transmisión bien puede caber un ingeniero de campo, un ingeniero mecánico electricista, pero también voy a tener al ladito un ingeniero electrónico en comunicaciones o en control. ¿Y qué es un ingeniero en control o en comunicaciones? Pues porque le interesan las comunicaciones que van por la línea, ahí. Así como tú estás parado ahí para ver la potencia, yo estoy parado aquí para ver lo que pasan ahí en la fibra óptica. Cómo se te une la señal, si se revienta el hilo de guarda, si tengo que atender otro hilo de guarda, etcétera. Es un negocio rotundo la transmisión de energía eléctrica, más las comunicaciones que van sobre las líneas de guarda. Mientras no haya manitas levantadas, pues yo continúo con la charla. Desventajas de la línea de transmisión, muy sencillo. La desventaja es de que el aislamiento, aparte de las cadenas, el aislamiento es el aire. El aire es gratis, el aire no cuesta. El aislamiento ya lo tengo, es un dieléctrico natural, el aire es seco. Sin embargo, puede llegar el aire a ionizarse bajo ciertas condiciones de humedad, bajo ciertas condiciones de salinidad, donde la rigidez dieléctrica del propio aire se puede perder. Entonces, si el aislamiento se pierde, resulta que vamos a tener una carga disruptiva que puede ir de la fase a tierra o de la fase a fase. Si esto sucede, los relevadores de alta tensión que protegen la línea deberían de operar, deberían de abrir, pues ocasionando un disturbio eléctrico por la salida, ¿verdad?, de la línea que estoy protegiendo. Y dependiendo de cómo esté en ese momento el resto de las líneas de transmisión, si van muy saturados o no, pues es el tamaño, la gravedad del asunto. La pérdida de la línea de transmisión, cuando más la necesito, puede llegar a pagar un área regional completa, lo que le llamamos un colapso de voltaje. Se pierde una línea cuando van al 100% de su capacidad, el flujo se redistribuye en las líneas paralelas, como ya van al tope, pues también empiezan a disparar, pues generándose la pérdida de un gran sector de transmisión en el sistema de potencia. Estos son los conos que les hablo, estas son las áreas imaginarias que dan los hilos de guarda para protección contra golpes de rayos directos que pudiesen ir sobre las fases y que no lo hacen por tener estas protecciones a nivel transmisión. Para continuar con los temas que vamos a ver más adelante, para mí es muy importante que sepan la delicadeza y la importancia de las líneas de alta tensión. Les voy a platicar por qué. ¿Cuántos amperes? Fíjense, vamos a razonar este problema. ¿Cuántos amperes se requieren en una línea de alta tensión de 115 kilovolts, de 230 y de 400 para transportar una carga equivalente a un transformador de 1 MVA o de 1000 kVA que equivalen a lo mismo? ¿Qué tanto es un transformador de 1000 kVA? En la escuela tenemos uno, ahí entre el edificio 5 y el edificio 7 hay una subestación compacta o blindada donde tenemos un transformador de 1000 kVA con boquillas, con las gargantas en el primario, las gargantas en el secundario a nivel pedestal, que es de una capacidad de 1000 kVA. Y ustedes la han visto, yo estoy seguro que la han visto, está enfrente de la Facultad de Civil.
¿Qué tanto alimenta ese edificio? ¿Qué tanto alimenta ese transformador de 1000 kVA? Alimenta prácticamente 2 edificios, todo el 7 y todo el 5 de un solo transformador. Todos los climas, todo el alumbrado, todo el sistema contra incendios, todas las computadoras que se prenden en la biblioteca, todo se alimenta de ese transformadorcito. ¿Qué amperaje ocupa? Si es en 13,800 la transmisión, CFE nos va a estar proporcionando para esos 1000 kVA a carga plena alrededor de 42 amperes por las líneas de media. Ese mismo transformador fluyendo por las líneas de subtransmisión de 115,000, esos 42 amperes se convierten en 5 miserables amperes para mover todo el alumbrado, todos los climas, todos los 2 edificios al unísono. Si ese transformador se mueve por la red de 230,000 volts, entonces bastan menos de 3 amperes para mover ese transformador de 1000 kVA. Y si ese transformador fluye por la red de 400, la potencia de ese transformador la quiero ver yo reflejada en la red de 400, pues menos de 1.4 amperes son suficientes para mover toda esa carga eléctrica que están instalados del lado de los industriales, etcétera. Con esto me debo de sensibilizar a qué tanto o qué tanta capacidad yo requiero por los distintos niveles de transmisión y de distribución en las redes generales de distribución y en la red nacional de transmisión para que se den una idea de los amperajes, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario hasta este punto? Si no, para continuar, cambio. En la siguiente lámina tenemos un ejercicio. Dice aquí que debemos de calcular la corriente eléctrica en los puntos de la A al E, despreciando las pérdidas. Es decir, que lo que entra va a salir en un transformador, por ejemplo. Tengo un generador de ciclo combinado. Tengo una carga de 400 megas. Tengo un usuario en alta tensión de 300 megas y tengo una línea de transmisión de 50 kilómetros en 400 kilovolts. El ejercicio que van a hacer ustedes es calcular primeramente la corriente que va del generador al transformador, ¿ok? En amperes, es decir, si el generador produce 700 megawatts, pues tendríamos que ir de este punto al transformador 1. Posteriormente van a calcular la corriente que va, creo que aquí está la solución, no la voy a poner, pero esta presentación se las voy a compartir en breve, que va de el transformador al bus de 400, donde está la carga de 400 megas, luego por la línea, luego por la carga y al último vamos a calcular la corriente que va del transformador de 474.5 hacia la carga. Esto lo van a hacer ustedes para la próxima sesión. Las ecuaciones vienen en los PDFs que les pasé, van a aplicar ese ejercicio. A continuación vamos a platicar acerca de los tipos de operación de sistemas de potencia. El primero de ellos, en alta tensión, pues es el sistema de potencia que opera de forma radial. Es el menos confiable por presentar solamente una fuente de alimentación de suministro eléctrico a las cargas, pero es muy económico por obvias razones. Por ejemplo, si yo aquí tengo una subestación y se alimenta de una sola línea de transmisión, pues esta carga está operando en forma radial, porque cuando esta línea se abra o dispare por efecto de una falla, toda la carga que se conecta a esta subestación va a quedar en apagón. Se va a quedar afectada sin suministro eléctrico por la falla de una línea. Ejemplo, para este sistema de prueba vamos a platicar qué es lo que tenemos. Interruptores en color verde están abiertos, en rojo están cerrados y en anaranjado están disparados. Y las flechas en morado significa pues el flujo de la potencia por las líneas y el sistema. Tengo la subestación Jardín, Nogalar, subestación Ébanos, subestación Roberto y subestación Country.
En subestación Jardín, yo tengo un generador que entrega a este bus 15,000 kilowatts y que se va a distribuir según las impedancias del sistema equivalentes. En la subestación Nogalar, yo tengo una subestación que toma 4,000 kilowatts, en Ébanos 10,000 kilowatts, en Roberto tomo 1,000 kilowatts, pero aparte genero 5,000, y en Country tengo una carga equivalente de 5,000 kilowatts. Tengo los interruptores de máquina y los interruptores de transformador, ahí los muestro. Rojos están cerrados, todo el sistema está armado completamente. Tengo una línea de transmisión, la 73H50, que conecta a su estación Jardín con Nogalar en sus 3 líneas. Tengo una segunda línea de transmisión que se llama 73F40 por su nomenclatura y conecta su estación Nogalar con su estación Ébanos. Tengo una tercera línea que va de Ébanos a Roberto, en cual su nomenclatura es pues la 73D70. Y estos son los sentidos de flujo. Y por último tengo la línea 73F80 que va de Jardín a Country. Así está operando el sistema en Santa Paz. Equilibrado, frecuencias, voltajes normales. Ahí está la cuestión básica, ¿no?, de flujos. Está todo estable. De repente se dispara la línea 73F80. Aquí están los interruptores, aquí están los cambios de interruptor, de cerrado a disparado, no abierto. Abierto significa que alguien lo abrió conscientemente. El disparo es por acción de un relevador, es decir, que cayó un rayo, se cayó la torre, se partió el cable, algo sucedió, los relevadores detectaron en subestación Jardín y disparó la línea 73F80. ¿Cuál es la carga afectada de todo el sistema? Pues muy sencillo, la carga radial. Esta subestación de Country va a quedar completamente afectada por acción del disparo de la línea 73F80. Por eso comentábamos que el sistema es débil, que el sistema es económico porque nada más hay una línea en infraestructura que alimenta esta subestación, pero al momento de fallar pues tienes el apagón o el blackout que le llamamos de esta zona. El detalle aquí es de que para restablecer el suministro eléctrico aquí, pues tendríamos entonces que librar la falla primero en la línea de alta tensión y ganchar nuevamente la carga de los 5,000 kilowatts para poder recuperar los usuarios afectados en el bus de media tensión de Country. El sistema en anillo. El sistema en anillo es aquel sistema donde hay 2 o más fuentes de alimentación como alternativas a un mismo punto de carga. Este sistema está en anillo, es el mismo sistema que el diagrama anterior, pero aquí mostramos un sistema en forma de anillo porque aquí hay una línea de transmisión que le da una segunda alternativa de alimentación a esta subestación. En el caso anterior perdíamos esta línea de transmisión y se apagaba la carga. Aquí no va a pasar nada porque tengo una segunda alternativa de alimentación a esa fuente de toma de carga. Ejercicio, pues tengo las mismas subestaciones, tengo los mismos generadores, los mismos puntos de carga, solamente tengo una línea nueva, la 73K10. Esta línea anilla a la subestación Country. Entonces lo que pasa es que cuando sale esta línea, la 73F80, lo que sucede es de que los flujos de transmisión se redistribuyen por la red equivalente que quedó después de la falla, surtiendo, ¿verdad?, finalmente por una segunda alternativa a subestación Country. Y aquí no hay carga afectada. Quiero que vean lo siguiente, volviendo al tema. Fíjense cómo las líneas llevan un flujo que es relativamente bajo y cómo al fallar un elemento, cómo los flujos de potencia se incrementan abruptamente. Esto puede llegar a pasar en la realidad. Tú tienes un sistema estable, pierdes un elemento de transmisión, lo que sea, un bus, una línea, un capacitor, y resulta que el sistema equivalente en tu sistema de transmisión va a redistribuir flujos
y puedes comprometer la cargabilidad máxima de aceptación de los elementos que quedaron vivos después de la falla. Los puedes llegar a comprometer porque a lo mejor este era el flujo máximo de la línea 73K10. Al abrir esta línea, este flujo se va por este caminito, generando una condición de sobrecarga en los conectores, en los cables, en donde tú gustes y mandes. Ese sería lo delicado de un sistema en anillo. Diseñarlo de tal forma que pueda aguantar la primer contingencia, que es la salida de un elemento básico, y que el resto del sistema pueda soportar esa primer contingencia. ¿Dudas o comentarios hasta este punto? Si no, voy a continuar con la presentación. Por último, para terminar la charla, nos queda el sistema de transmisión de tipo red. Y esto se apega más a la realidad de los sistemas de transmisión o de potencia. Más que el radial, más que el anillo, en la realidad tenemos un sistema que opera como red. ¿Qué es esto? Que distintos sistemas de potencia se interconectan por líneas de alta tensión, comparten y superan sus limitaciones físicas, pero también la topología se hace más grande, es decir, que una falla en la parte sur se propaga como una vibración por el resto del sistema de potencia, generando que arriba los parámetros eléctricos vibren a raíz de una falla alejado del sistema de potencia. Es como una telaraña esto. Tocas un pedacito de la telaraña y toda la telaraña tiende a vibrar, tiende a moverse, voltajes, corrientes, todo tiende a moverse transitoriamente hasta volver a encontrar un equilibrio eléctrico para mantener nuevamente otra vez un estado estable de transmisión de suministro eléctrico a los distintos usuarios que vemos en un sistema que están conectados en tipo red. Fíjense, este ejercicio es importante. Tenemos el sistema norte y el sistema sur, dos sistemas en anillo. Imaginemos que esta línea no esté todavía conectando estos dos sistemas. Arriba tengo dos generadores que dan 1000 megawatts y tengo tres cargas que dan 600 megawatts. Cuando la carga se conecta al 100%, todavía los generadores dicen, mira, se conectó carga 1, 2 y 3 y no me hicieron absolutamente nada. Los generadores siguen frescos. Hasta dicen, hasta me sobraron 400 megas. Todavía este sistema es robusto, pero el sistema sur dice, oye, yo nomás tengo un generador de 900 megas y tengo 4 cargas que me dan 1200. Cuando las cargas se empiezan a conectar de forma simultánea, yo voy a tener un déficit de 400 megas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo satisfacer la demanda de esta zona. Entonces voy a tener que incurrir a disparos, a tiros de carga de hasta 400 megawatts para mantener una frecuencia estable o un balance eléctrico donde la generación es igual a la carga para no comprometer la estabilidad de este sistema. Si yo interconecto una línea de transmisión que va de la parte norte a la parte sur, esta reserva de 400 megas puedo pasárselas por esta interconexión porque estoy operando como red al sistema débil. Entonces, aunque se conecten estas 400 cargas, estos 1200 megawatts de carga, y yo tuviera un déficit de 400, no lo voy a tener porque lo que me sobra en la parte norte se lo voy a pasar por este enlace a la parte sur. Y entonces aquí es donde reconocemos el trabajo que hacen las interconexiones eléctricas en alta tensión para poder superar esas limitaciones físicas que tengo en distintos sistemas de alta tensión. Muy bien, con esto termino la charla de sistemas de alta tensión. La siguiente clase voy a proceder con flujos de potencia activa y reactiva. Esto lo dejamos para una siguiente sesión. Les agradezco mucho a todos que hayan atendido la sesión de la noche de hoy, comentando que